Muy buenas noches, compañero y profesora Paola. Este es un video sobre las tres teorías de la lectura y escritura. Vamos a hablar sobre la escritura. La lectura y escritura se remonta en una época inmemorial. En sus inicios el hombre por medio de esta escritura se comunicó con sus semejantes y esto dio pie a evolucionar y crear una sola forma de comunicación, de cooperativo. La evolución en la escritura y lectura lleva consigo una codificación para cada lector y cada escritor tiene un significado diferente que se expresa en un texto, es lo que la vida misma transmite y lo evalúa el lector y lo que plasma el escritor. En la educación, el arte de la escritura ha sufrido un giro tendiente a la consulta de la información. Se basa en la información por medios del internet y convertirse en un proceso que lo ponen es como proceso de copiado y pegado. La lectura, por su parte, es un proceso educativo y casos a limitar para el lector, el lector pone una opinión sobre la escritura de otra persona, del escritor. El sentido investigativo y de la lectura pretende no solo leer o escribir, porque escribir no es criticar para crear y construir, hay que criticar para crear y construir. El proceso de la escritura y lectura es especialmente superior en la fuente crítica y la creatividad de los fines de la investigación de una comunidad. O sea, la escritura y la lectura es un tema para la investigación. O sea, si uno no sabe leer o no sabe escribir, estamos en nada. Es importante considerar que los niños y las niñas tienen un ritmo de desarrollo propio. Hace necesario estimular permanentemente en el caso del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Se deben favorecer, o sea, se debe dar prioridad para los niños para que aprendan a leer y a escribir, para así que ellos puedan comprender la importancia de la comunicación, que se basa en la lectoescritura, motivándolos a que gocen y disfruten la lectura. Además de tener en cuenta las características propias de cada niño. Es como cada persona tiene una forma de expresar y de innovar sobre las lecturas, qué significado tienen, para qué le pueden servir para la vida diaria, para la sociedad, en el colegio, para tener un aprendizaje. La importancia de tener cuenta que leer y escribir cobra un sentido de nuestra vida. O sea, leer y escribir es como decir, los escritores hacen eso como por la vida. La vida va sucediendo cosas y ellos lo plasman escribiéndolos, utilizando diferentes estrategias que deben ser aprendidas por la enseñanza, dar una enseñanza para los lectores. Tener unos ciudadanos reflexivos y comprometidos para lograr por medio de la lectura y la escritura, buscando entender lo complejo de la vida, de lo que se vive en la sociedad y de parar, pues, quién quita el futuro, el pasado, todo está plasmado en la escritura. Por eso es muy importante la lectoescritura. Estas competencias juegan un lectoescritor a extraer textos para hacerlos propios. Como le dije, eso
pongamos, de la vida cotidiana, plasman escribiendo un libro, un cuento, cosas así. Y también una frase que me gustó sobre el trabajo de la lectura y la escritura. No se puede formar lectores sin que los alumnos lean mucho. No se pueden formar escritores si los alumnos no escriben. Muy pocos se apropian de la lectura y de la escritura si no hay un medio que facilite y que invite a hacerlo. Solo el contacto con la escritura y la transmisión de los hábitos lector y escritor darán como resultado lectores y escritores. Pero nada de esto será posible si una persona no se transforma a su vez en un lector-escritor de su propia práctica. O sea, uno que para crear lectores autónomos, tener eso. De esa forma podemos que leer es, además de codificar, o sea, de meterse en la escritura de lo que quiere decir el escritor. Tenemos que explorar el universo creando unos autores. Finalmente podremos afirmar, o sea, es como decir, leer es viajar, supongamos meterse en la escritura como si estuviera en el libro. La lectura puede ser en primer momento una actividad individual, o sea, se puede hacer individual, pero se puede trabajar a nivel grupal, o sea, por oralidad, o sea, tener narraciones, todas esas cosas. Así se hace a nivel grupal, donde todos compartamos y tengamos nuevas ideas de lo que el escritor quiso decir en esa lectura. Es importante que la producción escrita el escritor deje una huella en el lector, o sea, de una enseñanza. Otra frase que es también me gustó, me encontré y dice: leer es ir al encuentro de algo que está a punto de ser, aún nadie sabe qué será. Esto es por Ítalo Calvino. O sea, leer es un encuentro con algo que el escritor le haya pasado o le haya pasado a otras personas, o como se lo inventó, inventar cuentos y esas cosas. Por eso el lector debe enriquecerse en las interpretaciones, a interpretar lo que el escritor quiere plasmar en el libro, o en el cuento, o el artículo, cosas así. Por eso es importante encontrar los múltiples sentidos del texto, o sea, tener significado del texto. La lectura por placer no enseña, se contagia. La lectura por gusto se contagia, por ejemplo, sobre todo leyendo en voz alta. Es una frase de Felipe Garrido. El gran rompecabezas que significa la lectura del texto e intentar que las personas puedan, a partir de un fragmento, tener un descubrimiento de las características de obras particulares. O sea, buscar, seleccionar libros, o sea, tener ya libros literarios, libros que el lector le interese. Tener actividades, contribuir en las hipótesis, tener una hipótesis sobre los libros que se pueden leer. Los factores que determinan la comprensión lectora y que se aplican como estrategias básicas de lectura. El lector es el quien ejecuta la acción de leer, o sea, es el que lee y pone su punto de vista de lo que el muestreo es la capacidad que posee el lector para abarcar
globalmente el texto identificado en formas, o sea, gráficas, formatos como el escritor lo plasma en el libro. Predicción es la capacidad que tiene el lector para adelantarse a la continuación de los contenidos de un texto o a su finalización. O sea, es tener una idea de lo que puede contener el libro y tener un conocimiento para tener algo. La lectura y escritura es una educación en la educación superior es una herramienta más eficaz para restaurar y fortalecer el tejido social. O sea, porque la escritura viene de lo antiguo, lo presente y puede ser hasta lo futuro. El proceso de aprendizaje también depende de mucho de la lectoescritura y saberlo entender por las personas que leen. Finalmente, la lectura y la escritura en los procesos de aprendizaje de educación superior juegan un papel muy importante, porque en eso refleja de una comunidad que es crítica y construcción del conocimiento, o sea, que puede criticar y tener un conocimiento para brindarle a la sociedad. La escritura se constituye un proceso individual y a la vez social. Como le dije, es para dar una enseñanza a aquellas personas o a aquellos lectores que leen esos libros. O sea, la escritura también toca desde pequeños, desde los niños, en el contacto de alfabetización. O sea, la escritura es una importancia, supongamos, en el hombre para la educación. La educación. Científicos e investigadores utilizan eso. O sea, la escritura, leer para investigar, comprender, analizar esos documentos que ellos consultan para así llegar a lo que ellos necesitan. Esto es sobre las tres teorías. Stanislao de esas personas sobre la lectoescritura de los lectores y escritores. O sea, escritores plasman algo que sucedió, que le haya sucedido o que pueda suceder. Y los lectores es comprender y meterse en el cuento o en el libro como unas personas que a veces le pudo pasar o le puede pasar. Y sobre el video de Gustavo Martín Garzo, se lectura como acogida. La lectura y la escritura en los niños es muy importante, es basada, eso fue lo que entendí, basada para tener un aprendizaje en la educación inicial, que son los niños. Leer es adentrarse en otros mundos posibles, como el Gustavo Martín, escritores que escribieron cosas, como decía los niños que le pasan algo, se cortaron, que se pusieron una curita, algo así. Entonces las personas o los otros niños le preguntan qué le pasó. Entonces eso es una historia que ellos tienen para contar. Ellos empiezan a entender las reglas de la escritura y la lectura, o sea, que es importante y que le sirve para un futuro. Eso también le da una seguridad emocional a los niños que beneficia el aprendizaje para seguir avanzando en esta sociedad que cada día
avanza más tecnológicamente y hay muchas. Eso fue lo que me gustó del video y espero que le haya gustado y hasta la próxima.